Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de la sombra y os voy a presentar 10 ejercicios, 9 ejercicios y un ritual que podemos hacer para mejorar nuestra relación con esta parte de nuestro mundo inconsciente. Si no habéis visto el anterior vídeo que hicimos sobre la sombra y el trabajo de sombras, lo recomiendo mucho para entender en profundidad qué es lo que estamos haciendo en este vídeo, pero podéis ver los dos vídeos de manera independiente. Si no lo habéis visto, al final del vídeo os dejaré el link para que vayáis a ver el otro y entendáis un poco pues todo esto de qué es la sombra, qué es el trabajo de sombras y por qué nos viene bien hacerlo. Hoy ya nos vamos a meter en materia y os voy a dar unas herramientas o unos ejercicios para que hurguéis un poco en vuestras profundidades a ver qué encontráis. Hago el disclaimer que hice en el otro vídeo. El trabajo de sombras no sustituye una terapia psicológica o psiquiátrica en el caso de que se necesite y no recomiendo hacerlo cuando estamos en momentos en que estamos mal o que estamos bajos de ánimos o en que estamos pasando una racha de mala autoestima, porque hurgar en las partes que menos nos gustan de nosotros cuando no estamos bien puede hacer que las magnifiquemos mucho y que no tengamos esta entereza de saber ver que tenemos partes mucho más buenas y que esas partes malas tampoco nos representan. Si no estamos bien nos podemos machacar mucho con esto y puede ser bastante devastador. Aquí ya cada uno sabe hasta dónde abarca y a qué es capaz de enfrentarse por sí mismo. Los ejercicios que os voy a dar vais a ver que muchos tocan los mismos temas o buscan llegar a las mismas conclusiones. No es para que los hagáis todos, es para que tengamos diferentes vías para acceder a eso, que habrá vías que funcionen más a unos, vías que funcionen más a otros, quizá unos son más de reflexión en diario, otras son más de reflexión más espiritual o más arquetípica. Entonces, bueno, es para que veáis un poquito varias formas de aproximarnos al trabajo de sombras y podéis encontrar alguna que os sirva. Ejercicio número 1. Identifica tus triggers. El trigger es algo de lo que ya hablamos en el vídeo anterior. Es esa situación que un estímulo, una situación o algo nos despierta de repente una reacción sobredimensionada, fuera de contexto o especialmente intensa de una manera en la que pues aparentemente no es normal que reaccionemos así. Entonces, para identificar nuestros triggers, yo te propongo dos acercamientos. El primero es que tú cojas una libreta o un papel y te pares a pensar en qué situaciones tú sientes que algo ha actuado de trigger y ha activado algo dentro de ti que tú no te esperabas o reaccionar así o que has mostrado una reacción sobredimensionada de alguna forma. Párate un rato, reflexiona y ve apuntando estas situaciones en las que tú crees que algo ha actuado de trigger e identifica qué es lo que ha actuado de trigger y especifica qué sensaciones o emociones desencadenó en ti. Esto, como al recordarlo es muy probable que no nos acordemos de cuándo nos han pasado estas situaciones, lo que te recomiendo es que a partir de ahora, cuando te pase, cuando algo desencadene ese trigger, esa reacción en ti, te des el tiempo de pararte a examinar la situación, pararte delante de un papel y escribir qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha actuado como trigger, qué sentimientos te ha hecho experimentar. Entonces, no ignoremos nuestros triggers o cuándo reaccionamos así y no nos digamos a nosotros mismos, es que te lo tomas muy a pecho, como quizá hace otra gente decirte eso. Si te lo tomas muy a pecho, es por algo a lo que deberías prestar atención. Así que cuando tengas apuntado o identificado un trigger, ya sea del pasado o ya sea que te acaba de pasar, redacta por qué este es un tema sensible para ti. Puedes explorar a qué te recuerda, en qué situaciones te ha pasado lo mismo y qué relación hay entre estas situaciones y por qué te duele esa situación. Y como decíamos en el vídeo pasado, pregúntate por qué y a la respuesta por qué y a la respuesta por qué. Normalmente llegaremos a partes de nosotros que nos hacen sentir muy vulnerables con este ejercicio. Ejercicio número 2. Identifica tu culpa. Cuando nos sentimos culpables es porque hacemos algo que creemos o que nuestro ego cree, nuestra parte luminosa cree
que está mal. Es por lo tanto una actitud reprimida en nuestra sombra que se nos ha escapado lo que nos produce la culpa. Y también puede ser al revés, y en este caso es aún más difícil de identificar, que nosotros estemos actuando según los parámetros de nuestro ego que nos parecen aceptables, pero que tengamos alguna creencia en nuestra sombra que diga que lo que estamos haciendo está mal, y en ese caso nos sintamos culpables por eso, no siendo el ego el que causa la culpa, sino la propia sombra. Cada vez que te sientas culpable, haz este ejercicio. Pregúntate, ¿cómo quiere mi ego que actúe? ¿Cómo sería la forma en la que yo me identificaría a gusto con estar actuando? ¿Y de qué forma estoy actuando en realidad? ¿Cuál es el atributo reprimido en mi sombra que se me ha escapado y me ha hecho sentir culpable? ¿O cuál es la creencia subyacente en la sombra a la que no le está gustando cómo me estoy comportando? Y cuando tengas ese atributo reprimido en la mano y lo estés viendo, acéptalo, acepta que eso también forma parte de ti y que vale más la pena que intentemos conciliar las dos partes a que nos estemos peleando y estemos en conflicto interno constantemente. Entonces, pregúntate, ¿de qué manera puedo tener conciliadas a las dos partes y hacer que lleguen a un acuerdo de forma que no me perjudique a mí ni perjudique a la gente que tengo a mi alrededor? Por ejemplo, estoy procrastinando y no estoy yendo al gimnasio. Querría ir al gimnasio. Quizá el punto medio entre quiero ir al gimnasio porque quiero estar en forma y me da palo ir al gimnasio es buscar alguna forma de hacer ejercicio que me dé menos pereza porque la disfrute más. Por ejemplo, pues en vez de ir al gimnasio voy a ir a dar un paseo por el campo. Esto no significa que tengamos que conformarnos en plan, pues yo soy así con mis cosas malas y no puedo cambiar. Por supuesto que se puede cambiar, de hecho la culpa también cumple una función, que es que no repitamos algo que no consideramos bueno, pero sin embargo es mucho más productivo que llegando a acuerdos podamos dirigirnos hacia el fin que nosotros queremos, a no tener dos partes de nosotros que se están peleando y se están poniendo la trabanqueta constantemente la una a la otra. Tercer ejercicio, el ejercicio de los contrarios. Vamos a coger un papel y vamos a escribir una lista de nuestras virtudes, de aquellas cosas de nosotros que más nos gusten, de las que más orgullosos estemos, pero cuando la tengas terminada lo que vas a hacer es buscar un atributo o una característica contraria a cada uno de esos puntos. Por ejemplo, tenemos productivo, improductivo, o disciplinado, indisciplinado, o amable, desagradable o maleducado. A partir de aquí este es un ejercicio largo, así que os recomiendo que elijáis un atributo o una virtud cada día y hagáis cada día una, no las intentéis hacer todas en el mismo día. Al menos yo lo he hecho así, una cada día, y me fue mucho mejor para poder explayarme y profundizar en cada atributo. Entonces, como ya sospecharéis, por cada cosa que potenciamos y con la que nos identificamos plenamente en nuestro lado luminoso, se está produciendo una represión o al menos una invisibilización de su atributo contrario en la sombra. Vamos a tomar una virtud y su contrario y en un papel vamos a redactar o escribir de qué manera nos relacionamos nosotros en nuestra vida con nosotros mismos en ese aspecto contrario, de qué formas lo hacemos en nuestra vida, en qué momentos actuamos bajo ese contrario, en qué momentos de nuestra vida expresamos el contrario en lugar de lo que nosotros nos identificamos que es la virtud. Sobre todo después de esto tenemos que reflexionar de qué forma nos genera conflicto o culpa. Si es un contrario que no nos genera problema, conflicto o culpa, pues no pasa nada, eso quiere decir que integramos bastante bien esa parte de nosotros en la sombra. La cosa viene cuando sí nos produce algún problema. Así que después de haber reflexionado sobre cómo se expresa ese atributo que a nosotros no nos gusta o con el que no nos identificamos en nuestra vida y en nosotros mismos, lo que vamos a hacer va a ser reflexionar sobre qué podríamos aprender de ese atributo, de qué formas nos beneficiaría en nuestra vida ser un poquito más de esto y un poquito menos de lo otro. En muchas ocasiones veremos que ese aparente defecto nos puede proporcionar algunas ventajas en nuestra vida o nos puede ayudar a ser equilibrados en algún aspecto de nuestra vida. E incluso si no fuéramos capaces de ver ninguna aparente ventaja o algo que aprender de ese atributo,
podemos reflexionar sobre de qué forma lo podemos conciliar en nuestra vida y con la parte de nosotros, de nuestro ego y con la que nos identificamos para que nos genere menos conflicto, de la misma forma que estábamos hablando en el ejercicio anterior. Aquí algo interesante que podemos hacer es afirmar que somos ese atributo que no nos gusta. Por ejemplo, si nos hemos puesto como virtud altruistas, pues después de reflexionar en qué maneras somos egoístas a veces en nuestra vida, podemos afirmar escribiéndolo o lo decimos en voz alta: soy una persona egoísta. A veces me comporto de manera egoísta cuando hago esto, cuando hago lo otro, y ser egoísta me puede enseñar a, y lo que hayamos sacado en claro de lo que nos puede ayudar este atributo. Por ejemplo, me puede ayudar a no dejar que los demás se aprovechen de mí, o me puede ayudar a hacer lo que es mejor para mí y ponerme como prioridad para luego poder ayudar a los demás desde una posición en la que yo estoy bien. Realmente estamos diciendo soy una persona egoísta haciendo el juego de identificarnos con esa parte con la que no nos queremos identificar, pero la realidad es que no somos una persona egoísta igual que no somos una persona altruista. Somos una persona, un ser que a veces se comporta de una manera o de otra, pero ninguna de estas dos polaridades nos definen completamente. Tercer ejercicio, el ejercicio de los arquetipos del tarot. Si os gusta el tarot o usáis habitualmente el tarot, y más en este tema en que la sombra es un arquetipo de por sí, y a Jung le gustaban mucho los arquetipos del tarot nos pueden ayudar un montón a hacer trabajo de sombras. Lo que recomiendo yo es que cada vez que queramos trabajar la sombra, o por ejemplo una vez cada día, es que elijamos una carta al azar, preguntando, por ejemplo, ya con la ritualística que quiera cada uno, ¿qué aspecto de mi sombra debería trabajar hoy? Y sacaríamos una carta al azar de los arcanos mayores, porque los menores ya nos metemos en más complicaciones. Los arquetipos más interesantes de primeras son los arcanos mayores para esto. Y vamos a ver qué nos ha salido. A mí me ha salido, por ejemplo, los enamorados. Lo que haríamos a continuación sería reflexionar o escribir. Es que yo soy muy fan de escribir porque creo que me ordena mucho más el pensamiento y proceso mejor las cosas que solo pensando, pero bueno. Escribiríamos en primer lugar las virtudes del arquetipo que nos haya salido. Por ejemplo, del enamorado, los enamorados, yo podría decir que es pues, el sentimiento de amor, el sentimiento de afecto, la unión entre contrarios, las uniones fructíferas, los acuerdos o la capacidad de conciliar y llegar a acuerdos, la capacidad de socializar. Después de reflexionar sobre sus virtudes, vamos a pasar a reflexionar sobre qué defectos o atributos menos aceptables o más desfavorables puede mostrar esta carta. Por ejemplo, en este caso, a los enamorados, al ser una unión, el conciliar con otras personas, y yo podría ver aquí una falta de individualidad, dependencia, manipulación emocional en las relaciones para llegar a lo que nosotros queremos o al acuerdo que nosotros queremos. ¿Qué más podría haber? Lo que haríamos sería reflexionar sobre de qué manera o en qué ámbitos de nuestra vida se expresan esas virtudes que hemos atribuido al ego o esas sombras que hemos atribuido como a la parte más oscura de la carta. Por ejemplo, en este caso, al ser los enamorados, yo lo relacionaría con relaciones con los demás. Pues bueno, yo con los demás, pues sí, soy una persona conciliadora, a la que le va bien o es capaz de llegar a acuerdos en los que todas las partes se sienten complacidas, soy capaz de establecer relaciones afectivas profundas. Sin embargo, pues viraríamos también esa sombra. Aún así, la carta de los enamorados y su sombra no es una carta que me genere mucho conflicto porque estoy bastante reconciliada con estos aspectos de mí, pero ya no voy a decir más porque no voy a sacar aquí mis trapos sucios delante de vosotros. Finalmente reflexionaríamos sobre qué nos puede enseñar esta carta, tanto sus atributos positivos como los atributos de su sombra. De qué manera su sombra nos puede beneficiar o ayudar a encontrar un equilibrio en nuestra vida. Quinto ejercicio de reflexión. Aquí os recomiendo de nuevo que tengáis vuestra libreta o un papel para poder redactar. Elige una persona que no te caiga bien, que no te guste o que te produzca rechazo de alguna manera, mejor si es alguien con quien tienes algo un poco personal. Describe cuáles son los atributos de esta persona que
te causan esa sensación, o que te dan rabia o que no te gustan, y plantéate, ¿estoy proyectando sobre esta persona cosas que me desagradan de mí? Escribe de qué manera tú en tu vida o en qué momentos de tu vida actúas a través de esos atributos o esas cosas que hace esta persona que a ti te causan tanto rechazo. Cuando lo hayas hecho, pregúntate cómo te tratas a ti mismo cuando actúas de esa manera. ¿Te sientes culpable? ¿Aceptas que, bueno, que a veces actúas así y ya está, no pasa nada? ¿Te produce algún tipo de conflicto interior? ¿Hay dos partes de ti que están batallando sobre este tema? Si es así, ¿qué parte de ti está en oposición a ese atributo que te desagrada y con el que no te quieres sentir identificado? Pongamos que tú no haces nunca eso que no te gusta de la otra persona, nunca, nunca. ¿Cómo te hace sentir reprimir esa parte de ti? ¿Estás conforme o te crea algún conflicto? Y para terminar, redacta las virtudes que ves en esa persona. Esfuérzate por encontrar cosas buenas en ella o cosas con las que tú te puedas sentir identificado. Esto te ayudará a tener un punto de vista un poco más objetivo sobre esa persona, a ver que esa persona tiene sus más y sus menos, igual que tú tienes tus más y tus menos. Ejercicio número 6. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la persona que no nos gusta o que no nos cae bien, pero con una persona que admiremos mucho. Alguien, mejor si es alguien relativamente cercano, que conozcamos bastante, que admiremos un montón por algo. Escribe qué es lo que admiras o qué virtudes ves en esta persona y después reflexiona sobre en qué aspectos de ti, de tu vida y de ti mismo tú eres o actúas bajo esos atributos o de qué manera posees esos atributos que tú admiras en esa persona. Esos atributos los estás proyectando en esa persona. Reflexiona sobre por qué los reprimes en ti, sobre por qué no los reconoces en ti. Quizá muchas veces en esto encontramos el síndrome del impostor, porque lo admiramos mucho en los demás y nos parece que aunque nosotros lo hagamos, realmente no sabemos lo que hacemos o realmente no nos merecemos que se nos valore tan positivamente. Muchas veces la chispa de esos atributos está en nosotros. Lo que pasa es que la persona que admiramos lo ha desarrollado porque no están en su sombra, sino que están en su lado del ego y nosotros los hemos dejado en nuestro lado de sombra. Pero si los trabajamos, podríamos llegar a explorarlos o a ser parecidos a ella. Por ejemplo, pongamos que yo admiro mucho a una persona que pinta estupendamente, que es un artista que es súper creativo. Bien, pues probablemente yo también sea una persona creativa. Lo que pasa es que, pues quizá no pinto tan bien, pero es porque no he practicado, porque como no creo que sea una persona creativa o no creo que tenga talento, aunque realmente lo tengo, no he desarrollado eso, no he practicado y no le he dado cabida en mi vida. Es un atributo que se ha quedado escondido en mi sombra. Quizá si me doy cuenta de que no dibujo súper bien porque no he practicado, pero soy una persona creativa, una persona que tiene muchas ideas, o cuando garabateo, pues no lo hago del todo mal, quizá podría llegar practicando a algo. Bueno, pues pregúntate de qué forma podrías explorar eso, o quizá te gustaría empezar a hacerlo. Ejercicio número 8. Toma de nuevo ese papel o esa libreta y escribe qué partes de ti mismo o qué atributos de ti mismo recibían validación y se premiaban cuando eras pequeño y qué partes no recibían validación o se castigaban. Cuando lo tengas, reflexiona sobre de qué forma esos aspectos validados o esos aspectos reprimidos han tenido impacto en cómo eres tú hoy en día y qué conflictos has desarrollado a raíz de la represión de esas ciertas cosas o la sobrevaloración o el dar más peso a esos aspectos validados. Por ejemplo, si tú eras pequeño y se te premiaba que sacaras notas excelentes, pero en cambio cuando bajabas del 8 eso ya no hacía gracia o no gustaba en tu casa o te decían ¿y esta nota por qué tan baja?
claramente no les gustaba o les desagradaba, es muy probable que tú te hayas volcado en ser una persona súper perfeccionista que busca siempre obtener el máximo resultado, incluso por encima de su salud y de su bienestar. Esto podría ser la causa de que tengamos un problema de sobreexigencia o de ansiedad por sobreexigencia. Al haber reflexionado sobre esto, visualízate a ti como niño pequeño y date cuenta de que en ese momento en el que tú no habías reprimido esas partes de ti, tú también eras una persona válida y tú también hacías lo que podías y eras alguien que se merecía que le quisieran. Y no eras una mala persona por no siempre estar en este lado de la polaridad. Así que recordarte o imaginarte a ti como niño que mostraba comportamientos de ambos lados sin que eso tuviera que ser malo, te puede ayudar a darte cuenta de que tampoco es malo hoy en día, siempre que pues, sean comportamientos que se concilien bien y que no hagan daño a nadie. Ejercicio número 8. Dale expresión controlada a tu sombra. Esto incluye adelantarnos a nuestra sombra y antes de que la balanza se descompense e intente compensar a lo bruto, darle nosotros algo que le permita estar en equilibrio con nuestra luz. Cuando en algún aspecto de nuestra vida hemos actuado mucho completamente basándonos en nuestra parte luminosa o en esta parte de nuestro ego, es muy probable que aunque nosotros todavía no nos demos cuenta de que existe un desequilibrio, ese desequilibrio esté ahí y busque compensarse. Por ejemplo, esto pasa mucho con el ciclo creativo. Yo me he vertido en hacer un proyecto, he sido súper productiva, he sido súper creativa, me ha salido todo bien, he sido la mar de disciplinada y lo he llevado todo súper bien adelante. Lo más probable es que terminado ese proyecto nuestra sombra busque compensar de alguna forma y durante un tiempo, porque es bueno para nosotros y es necesario para nosotros, no tengamos creatividad, no tengamos ideas, nos dé mucha pereza ponernos a hacer algo o no seamos igual de productivos o procrastinemos. La sombra digamos que exige su pago para estar equilibrada y estar en condiciones de luego, cuando sea necesario, volver a verternos en esta creatividad, en esta productividad, en esta disciplina. Así que adelántate a la sombra y adelántate a la culpa y proporciónale a la sombra un espacio o un momento en el que pueda expresarse de manera controlada sin generarte conflicto y sin crear, digamos, problema. Por ejemplo, después de este proyecto, en vez de estarnos machacando porque queremos seguir trabajando igual y queremos ser productivos pero estamos procrastinando y estamos ahí entre el machaque y no hacer nada, pues date unos días de vacaciones, deja a la sombra que se exprese, que quiere no hacer nada, quiere descansar, quiere que la dejes un ratito después de haber trabajado tanto y ya está. En el caso de que no nos sea posible, por ejemplo, darnos un par de días libres, lo que podemos hacer es centrarnos en tareas que no tengan tanto que ver con la creatividad, tareas que sean más mecánicas, tareas que dejen descansar ese lado creativo. Por ejemplo, otra cosa, pues si hemos discutido con alguien o hay alguien que nos da mucha rabia y ¿qué es mejor? Tragar hasta que nuestra sombra decida petar y le demos un puñetazo a esa persona, o que cuando vayamos a casa le demos un espacio a esa sombra y, por ejemplo, pues nos pongamos un cojín en la cara y gritemos y nos desahoguemos. Esto sería una forma de gestionar nuestra rabia y nuestra ira, que están en la sombra, de una manera más constructiva y más sana. Ejercicio número 9. Ten cuidado con la magia de deshacerte o de soltar. Muchas veces cuando queremos hacer hechizos para soltar algo o para cortar algo de nuestra vida o alejar algo de nuestra vida, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo, que es actuar encima de un síntoma, no estamos actuando sobre la causa. Los síntomas muchas veces, bueno, no, todas las veces están ahí para que nos demos cuenta de que hay una causa que requiere nuestra atención. Si silenciamos el síntoma, no estamos atacando a la causa y tendremos muchas más dificultades para saber cuál es la causa que nos está creando un problema, un conflicto o un patrón tóxico. Este tipo de magia nos puede ir muy bien cuando necesitamos una tregua, porque realmente no podemos más, tenemos que poner un parche para seguir adelante y pues nos puede servir. Por ejemplo, para la ansiedad yo hice un rito y me funcionó, me duró durante medio año en el que estuve libre de ansiedad, pero esa causa no se había ido y a la larga volvió, y eso es lo que nos pasará cuando
mediante técnicas mágicas nos queremos deshacer de algo, pero no estamos atacando la causa del problema que sigue en nosotros. A la larga, esa causa volverá a generar el problema. Entonces yo me lo plantearía 2 veces por esto que acabo de decir y por otra cosa, que es, ¿de verdad queremos destruir o eliminar esa parte de nosotros? ¿Nos hemos pensado bien las consecuencias que puede tener destruir una parte de nosotros? Estaremos eliminando una de las 2 partes de la polaridad, con lo cual esto puede traer que nos descompensemos mucho o que tenga efectos que no son los que nosotros nos esperábamos. Y además, ese atributo del que nosotros solo somos capaces de ver la parte negativa probablemente también nos proporcione algo bueno o probablemente esté ahí por algo por lo cual es necesario y nosotros no estamos prestando atención a lo que es necesario de eso o de qué manera está sirviendo a nuestro sistema o qué función tiene. Lo queremos eliminar sin más. Quizá en muchos casos, en vez de querer eliminar algo de nosotros, lo que necesitamos es aceptar ese atributo en nosotros, reconciliarnos con él, reconciliarnos con nuestra sombra y aprender a conciliarlo y trabajar con él para lograr un fin en común. Esto no significa que no esté bien hacer esto o querer deshacernos de un patrón tóxico o querer deshacernos de algo que no nos gusta o no nos va bien de nosotros o de nuestra vida o de nada. Solo digo que a veces hace falta pensar las cosas 2 veces porque tenemos oportunidades delante o cosas buenas o cosas que son así porque tienen que ser así delante nuestro y somos incapaces de verlo. Y la salida puede ser otra muy diferente que no echar de malas maneras a eso de nosotros. Eso me recuerda mucho a cuando se dice que hay un fantasma en una casa o hay un espíritu en una casa y automáticamente se piensa en echarlo. Pues bueno, no hace falta, no sé. Habla con él, a lo mejor es majo o a lo mejor tiene un problema y sencillamente pues puedes ayudarlo, podéis llegar a un acuerdo o a lo mejor ese fantasma tiene más derecho a estar ahí que tú. Reflexiones, reflexiones. Bien, para terminar os voy a dejar con un ritual para trabajar con la sombra y trabajar en aceptar y establecer puentes más sanos con nuestra sombra. Para aquellos que os guste el tema ritual y el tema simbólico, además de todo el tema de redacción y trabajo interior. Vamos a necesitar papel y boli, un espejo, una vela negra y ya está, y una habitación a oscuras. En primer lugar, vamos a tomar el papel y el boli y vamos a describir nuestra sombra. Recordad que no buscamos los síntomas. Los síntomas nos pueden guiar hacia los atributos reprimidos en la sombra. Son esos atributos los que buscamos describir en esta carta, en esta descripción. La describiremos como si fuera alguien ajeno a nosotros. Por ejemplo, pues mi sombra es una persona egoísta, es indisciplinada, es bueno, lo que nosotros consideremos, pero esto nos vendrá bien hacerlo después de que hayamos hecho algunos de los ejercicios anteriores, sobre todo aquellos en los que hayamos llegado a ver que hay virtudes dentro de esos atributos que no nos gustan de la sombra o que hay cosas de las que nos beneficiaríamos si supiéramos tomar un poquito de esa sombra y meterla en nuestras vidas. Por ejemplo, podríamos decir, mi sombra es muy indisciplinada, pero el no seguir siempre el plan establecido le proporciona la capacidad de improvisar y de dejar espacio para que la vida pueda suceder y puedan pasar cosas que no esperábamos o que no entraban en el plan y que son muy enriquecedoras. A continuación, cuando tengamos nuestra carta, que básicamente nos va a servir para reflexionar y saber a quién nos estamos dirigiendo, nos vamos a quedar en nuestra habitación a oscuras con un espejo delante de nosotros y una vela negra que vamos a encender entre el espejo y nosotros, que nos sirva para iluminar el espejo e iluminarnos a nosotros. Vamos a meditar lo que nos haga falta, a centrarnos en la situación para que estemos listos para el ritual y lo que vamos a hacer va a ser invocar a nuestra sombra. Hago un inciso para decir que aquí ya cada uno con la ritualística que considere según su práctica. Si queréis consagrar la vela, es una vela que dedicamos a nuestra sombra. Si queréis hacer un círculo o tener algún elemento de protección o queréis hacer una limpieza de la habitación antes, porque como se va a mover energía bastante densa y que puede no ser agradable, quizá os sentís más seguros si hacéis esto.
es muy Bloody Mary todo esto que estoy diciendo. No, vamos a dejar las invocaciones a cosas chungas para otro día. De momento solo vamos a invocar a nuestra sombra con las palabras que vosotros queráis. Por ejemplo, mi sombra, tú que has sido ignorada y reprimida por mí durante todos estos años, a ti te llamo para que nos veamos las caras de una vez por todas, o para que podamos hablar cara a cara, de tú a tú, entendiendo que tienes el mismo derecho a estar en mí y a formar parte de mí como lo tiene mi ego. Por ejemplo, esto podría ser una invocación a nuestra sombra. Recordemos que a menudo las cosas que nos dan miedo dan mucho menos miedo cuando al fin las miramos de cara, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nos vamos a mirar en el espejo y nos vamos a convencer de que la persona que estamos mirando es nuestra sombra. Y aquí ya os dejo rienda suelta a lo que pase. Tenemos a nuestra sombra delante, la podemos observar, podemos entender cosas de ellas, le podemos preguntar cosas, puede que nos aparezcan ideas, mensajes, recuerdos, explicaciones en nuestra mente, puede que nuestra sombra esté más receptiva, puede que esté enfadada porque la hemos ignorado durante todo ese tiempo, pero la intención es que la aceptemos, que hablemos con ella, que nos reconciliemos con ella y le ofrezcamos un acuerdo, digamos, una alianza en la que ambos, tu sombra y tu ego, tu inconsciente y tu mundo consciente, trabajen juntos por tu bienestar, que es el bienestar de todas estas partes de ti, que al final son dos caras de una misma moneda. Puedes tener papel a mano para ir apuntando las cosas que vayan pasando o se te vayan ocurriendo, creo que esto es bastante útil. Pero bueno, cuando lo consideres, podrás despedirte de ella, siempre mirándote al espejo, mirándola como si fuera otra persona, y terminar con el rito. Como consejo, termina dándote un buen abrazo a ti mismo, como si estuvieras abrazando a tu sombra, como si os estuvierais abrazando, y quedad en paz. Y bueno, chicos, pues esto es todo. Espero que os hayan servido estos ejercicios de trabajo de sombra, que lo hagáis si es que estáis en condiciones para hacerlo. Recordad, cuidaos mucho primero, no os metáis en estos berenjenales si no estáis en un momento en el que podáis asumir el impacto de esto. Pero bueno, básicamente espero que os haya servido y que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos próximamente. Un abrazo y hasta pronto.